Óscar Valderas, ¿cómo estás, querido Óscar? Buenas noches. Querida Elisa, qué gusto saludarte. Feliz año, feliz 2025 para ti y todo el auditorio. Gracias, igualmente, Óscar. Oye, y arrancamos con mucha información en relación al tema de seguridad y que toca México. Por supuesto, lo que dijo Donald Trump el día de hoy, que ya lo analizamos con nuestro compañero Horacio Besón. También estamos con mucha actividad aquí en México de lo que está sucediendo en Sinaloa, las reacciones en relación a lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos en México sobre el fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras hablando mucho de este tema, y si la producción o no. Y, por si esto fuera poco, el día de hoy pues estábamos pendientes de esta audiencia de Ovidio y, bueno, de los dos hijos de el Chapo Guzmán, que están detenidos allá en Estados Unidos, de Joaquín y Ovidio, que finalmente no se llevó a cabo porque parece que siguen en estas negociaciones para declararse culpables, ¿verdad? Es correcto, era una audiencia conjunta, se les iba a ver juntos por primera vez desde que ambos están detenidos y eso no ocurrió. Mucha gente tenía la duda de si el hecho de que no aparecieran significa que se hubieran fugado, que no estuvieran en prisión, que estuvieran en alguna otra situación. La realidad es que siguen en este momento negociando los términos para llegar a su objetivo principal, que es que no vayan a ser llevados a juicio, donde podrían correr el riesgo de que si un gran jurado los encuentra culpables por los 9 delitos que tienen, que son muy graves, pues podrían llegar incluso a repetir la suerte de su padre y ser sentenciados a una cadena perpetua. Eso es lo que están negociando en este momento, los dos con el mismo abogado, con Jeffrey Lichman, y tienen cada vez menos tiempo para lograr esta negociación. A Ovidio se le acaba el tiempo el 27 de febrero, a Joaquín Guzmán López se le acaba el tiempo el 19 de marzo, son sus fechas fatales para poder hacer un cambio muy importante en su declaración. Hoy ellos se reconocen no culpables, así es como se han manejado desde que llegaron a Estados Unidos, y podrían cambiar esa declaración a culpables únicamente si encuentran condiciones que les permitan hacer dos cosas. Primero, evidentemente reducir el tiempo de reclusión en la cárcel, y segundo, cárcel que tenga una condición de reclusión pues mucho más tranquila, donde pueda recibir visitas, donde pueda tener mayor tiempo de patio, ejercicio y sobre todo pues que les permita generar un poco o cuidar un poco las ganancias que han logrado como líderes de los grupos criminales más importantes de Sinaloa. En este momento está la negociación, insisto, no sabemos bien qué es lo que ha atorado, eso lo sabrán, es una discusión muy privada, pero sabemos que la negociación se lleva a la par de otros juicios como el del Mayo Zambada, en el que el propio Mayo Zambada ha insistido también que no se va a declarar culpable. Y ahí es interesante porque por una parte el Mayo por lo pronto dice no me declararé culpable, lo cual significa que habrá juicio y será público, podremos presenciarlo. Y por otro lado está esta negociación para que los hijos del Chapo sí se declaren culpables y entonces puedan aportar información, pues muy seguramente a este juicio de el Mayo Zambada, y una información que sea muy valiosa también para el gobierno estadounidense, para que el propio gobierno también acepte esta culpabilidad de ambos, ¿no? Claro, mientras el Mayo Zambada quiere lo que le llaman los estadounidenses subir en la corte, es decir, hablar y que el mundo se entere de lo que tiene que decir y correr el riesgo que tenga que correr, como lo ocurrió su compadre Joaquín el Chapo Guzmán, los chapitos están del lado contrario. No quieren que su testimonio sea público, quieren que toda la información que den a las autoridades se mantenga reservada, que únicamente la conozcan las autoridades judiciales para poder apoyarse a otros juicios. Y aquí es importante decirte, Elisa, que la información que den los chapitos no necesariamente tiene que ser verificable. De repente nos vamos mucho en la idea de que tienen que ser videos, imágenes, archivos incontroversiables que no tengan ningún tipo de atisbo de duda. En el caso de Estados Unidos y su propio sistema judicial, la sola declaración de los chapitos de decir le dimos dinero a tal, apoyamos a tal, nos benefició tal partido, nos perjudicó tal funcionario, eso es considerado ya una prueba de suficiente peso. Lo vimos en el caso del juicio de Genaro García Luna, donde a pesar de que no se aportaron videos, imágenes, llamadas interceptadas, mensajes de texto, bueno, el jurado lo consideró que los dichos
tenían el peso de una prueba y entonces se le sentencia al exfuncionario mexicano a 38 años de prisión. En este caso, los chapitos podrían negociar algo muy similar, es decir, únicamente decir que por la posición privilegiada en la que están o estaban en el cártel de Sinaloa, tienen acceso a toda esta información y verificarla o validarla con 3 o 4 datos que le den cierta solidez a lo que están diciendo. Eso puede ser suficiente para ser considerada una prueba que puede ocuparse en Estados Unidos, no solamente contra capos de alto nivel como el Mayo Zambada, sino incluso contra funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Sí, que eso es también parte de lo que está ahorita en el ambiente, porque nos los comentabas aquí, hace tiempo lo comentaste, querido Oscar, que el Mayo Zambada era quien llevaba toda la relación con los funcionarios, con los empresarios, era el político, ¿no? De décadas de la organización criminal número 1 del mundo en estos momentos, por lo pronto, ¿no? Del mundo, sin duda, y efectivamente, el Mayo Elisa era quien llevaba la relación cantante con el servicio público. Sí. Era quien tenía los contactos políticos, quien palomeaba gobernadores, presidentes municipales, cámaras de comercio o las universidades autónomas de los diferentes estados. Sin duda, el caso de Sinaloa, como ya hemos conocido con el caso de Nemesio Cuen, pero veremos si los chapitos no se adelantan a darle, digamos, a revelar cuáles son estas relaciones políticas que tiene Mayo Zambada y si él las reconocerá al final en lo que, insisto, 2 estrategias muy distintas. El Mayo quiere hablar y que se escuche y resuene su voz, y los chapitos quieren que su voz más bien quede quieta, pero en los oídos de los funcionarios de Estados Unidos. Y por lo pronto aquí en México, pues las cosas muy complicadas, porque además se entreteje toda la historia de Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, justamente que está allá, con lo que sucede aquí, con la historia que pues también indicó el propio Mayo Zambada, según su versión, en una carta escrita, con el gobernador de Sinaloa, con el asesinato de Cuen, con todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Entonces, por lo pronto también la situación, mientras no avance en Estados Unidos, pues seguirá muy tensa en nuestro país. Sí, sin duda, muy tensa, porque además el Mayo Zambada sabe que la última carta que tiene para juzgar es la honestidad con la que se dirigió fíjate, qué irónico, al pueblo mexicano con esta carta que dio a conocer a través de sus abogados, en la que le enmienda la plana al gobierno de Rubén Rocha Moya y dice: la fiscalía mintió, el asesinato del exrector de la UAS no ocurrió como dijeron, yo tengo la verdad, y la verdad es que el Mayo tenía razón, él contó el hecho tal y como sucedió. Esta, digamos, esa fortaleza en el Mayo de ser el portador de la verdad, de haber desarmado, dinamitado la credibilidad de Rubén Rocha Moya para montársela en sí mismo, es lo que me parece que va a hacer que el juicio sea muy, muy, muy apetitoso, sin duda, de manera noticiosa, y que veamos cuáles son los pasos de los chapitos. Sin duda, evidentemente no hay en este momento un capo de mayor altura preso en Estados Unidos que no sea el Mayo Zambada, quien ya se ha vuelto su enemigo, y seguramente las baterías de esfuerzo de cómo van a negociar este acuerdo de culpabilidad van a ir dirigidas al Mayo Zambada. Ahí habrá que ver qué salpica qué, pero de momento, digamos que esta historia que inicia apenas hoy, inicia ya fuerte. Lo que pensamos que íbamos a ver, que era a los 2 hermanos juntos en la corte, no lo vimos, porque aún no sabemos qué están negociando a espaldas, evidentemente, del público, y cuando lo sepamos, tal vez sea muy tarde para algunos funcionarios mexicanos. Uy, mucho nerviosismo en México también por todo este tema. En fin, muchísimas gracias, querido Oscar Valderas. Sigamos en contacto, va a ser un año muy intenso y estaremos informando a nuestra audiencia también con tu presencia. Muchas gracias. Aquí estaremos, querida Elisa. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches.